que hemos estado en el edificio. Dicen que no son en la casa acondicionada. Pero que esto es por fuera, que lo que importa es por dentro, que nosotros estamos muy informadas y sabemos cómo funciona. Claro, pero nos han enseñado una de las casas, son 30 metros, una habitación nada más, para 3 personas. Y hay uno, dos o tres personas que están ahí porque están con... Yo, Tamara, yo no quiero conflicto. Yo no puedo cambiar. Yo he hablado con más de 10, 15 personas. Pero claro, yo es la tercera vez que estoy aquí y todavía no he escuchado una opinión buena de Vale, me da igual, pero porque le preguntáis a las mismas personas, o sea, las no, yo te puedo asegurar. mantienen al margen porque saben cómo soy y lo respetan. O sea, ¿sabes lo que es el respeto? Yo creo que sí, en todo momento estoy respetando. Tú me estás preguntando, no a ti porque entonces no te contestaré. Ahora, gente que falta en el respeto que hago yo. Antes de que falleciese Michu, y ella se presentaba como una persona famosa. Michu llama a Tamara todo el día delante de mí para que le ayude. Si no, Tamara me quiere, me manda eso. No. Tú tienes tu casa, vete a tu casa. Tamara nunca quiere juntar con tu hermano. Entonces, llegado a un punto, tenéis todas las pruebas, tú tienes todos los mensajes, y llegado el momento estaríais dispuestos a dar la cara y enseñar la verdadera Tamara. Mentira, jamás, nunca, que va. Esa chavala a mí una vez me insultó, para nada, no, él fue a hacer... No, que va, eso se dice, por favor. Dice que tú decías que eras famosa antes de venir a Telecinco, antes de que, por desgracia... Ellos son pareja, yo tengo mi pareja, y yo ahí no voy a entrar, ni le voy a dar rollo a ellos que están aburridos, la verdad. Es que dicen que tienen todas las pruebas de todo, que tienen mensajes, que tienen fotografías, mensajes de antes de que por desgracia falleciera. Yo he venido a tardear, yo termino mi entrevista, yo ahí no voy a entrar. Lo hacéis los programas con ellos, habláis con ellos y con ellos. Y si dicen que tienen pruebas de que... O sea, yo niego Este 3 de agosto de 2025 llega cargado de contenido que, sinceramente, no dejará indiferente a nadie. Lo que se ha sabido en las últimas horas en el mundo del corazón roza lo surrealista. Dos nombres resuenan con fuerza en esta historia. Por un lado, Terelu Campos, que vuelve a estar en el ojo del huracán por una portada que muchos califican directamente como un insulto a la inteligencia colectiva. Y por otro, Tamara, hermana de Michu, que ha sido protagonista de una serie de revelaciones inesperadas, a las que se suma una serie de comportamientos y declaraciones que generan más preguntas que respuestas. Entre medias, aparece la figura de Kiko Jiménez, salpicado también por una defensa un tanto extraña de un personaje vinculado a Michu que primero negó interés en los medios, y ahora parece estar en todas partes. Comencemos por la figura de Terelu, porque la controversia es tan evidente que ni ella misma ha podido esquivarla. La reciente edición de Lecturas la ha situado nuevamente en portada, posando en bikini, pero con un nivel de retoque que ha escandalizado incluso a sus seguidores más fieles. Mientras las redes sociales se llenan de comparaciones con imágenes recientes suyas, en televisión, en la calle, en otros reportajes sin filtros, Terelu intenta mantener el discurso de que solo solicitó un leve ajuste en el color de su piel. Literalmente dijo, «Solo pedí que me igualaran el tono». Una afirmación que ha sido tomada como una tomadura de pelo por buena parte de la audiencia, especialmente después de ver cómo se le ha suavizado la figura hasta límites irreconocibles. Ella misma reconoce que lleva 3 años colaborando con la revista, que el acuerdo incluía ese tipo de sesiones fotográficas, y que para ella no es ya más que una costumbre, una tradición veraniega. Incluso comenta que, después de haber estado en Supervivientes, no tenía reparos en mostrarse tal cual, ya que el público la había visto sin filtros durante semanas. Entonces, ¿por qué permitir que en la portada se modifiquen rasgos tan evidentes como la cintura, los brazos o el rostro? No encaja, y ahí reside el verdadero problema, la falta de coherencia. Terelu añade además que no quiso cubrirse ni con pareos ni con prendas sueltas porque no le veía sentido. Sin embargo, admite sentirse insegura con su cuerpo, y que por eso solo se pone ese bikini concreto dentro de su casa en Málaga. De nuevo, el mensaje se contradice. Las críticas se intensificaron cuando se empezó a hablar del supuesto caché que habría cobrado por esa portada, una cifra no confirmada oficialmente, pero que según fuentes consultadas oscilaría entre los 15.000 y los 25.000 euros. Una cantidad considerable para una sesión de fotos en la que, además, se ha cuestionado abiertamente la veracidad de la imagen publicada. Muchos consideran que se ha jugado con el espectador, se ha vendido una figura que no es real, y se ha maquillado una realidad que, lejos de empoderar o inspirar, termina generando desconfianza. No se trata ya de estética, sino de honestidad. A este escenario se le suma otro caso que, aunque distinto, también gira en torno a la manipulación, la confusión y los intentos de construir una narrativa que no se sostiene por sí sola. Hablamos de Tamara, la hermana de Michu, que ha sido señalada en las últimas horas por una expareja que ha decidido dar un paso al frente para contar su experiencia personal con ella. Las declaraciones son delicadas,
Y aunque Tamara ha intentado desmentirlas, su reacción ha generado aún más controversia. Según esa persona cercana, Tamara lleva desde hace años presentándose como colaboradora de una cadena de televisión, TLC, afirmación que no ha sido respaldada por documentos ni por actividad laboral verificable en el medio. De hecho, desde 2023 ella misma habría dicho en distintos círculos que trabaja en la televisión, cuando lo único que se ha podido constatar es que pasa la mayor parte del día sin actividad profesional visible. Durante más de 12 horas de seguimiento realizado por un equipo en Arcos de la Frontera, se ha podido observar que lo único que ha hecho ha sido sacar la basura, comprar algo en una tienda cercana y sentarse en un banco. No hay rastro de desplazamientos a estudios de televisión ni de ningún trabajo aparente relacionado con los medios. Es más, la información más reciente indica que tenía previsto viajar a Madrid no para trabajar, sino para seguir facturando por presencia en platós. Una estrategia bastante clara de rentabilizar su repentina notoriedad. A todo esto se suma la intervención de un personaje cercano a Michu, que hace tan solo días aseguraba que no tenía intención de cobrar ni de meterse en el circo mediático. Sin embargo, ahora aparece dando declaraciones, participando en eventos y defendiendo públicamente a Kiko Jiménez en su supuesto papel de apoyo hacia José Fernando. Este individuo asegura que no será Gloria Camila quien recoja a José Fernando, sino Kiko. Una declaración que ha generado bastante ruido, teniendo en cuenta que Kiko también se encuentra en el centro de la polémica por sus actitudes pasadas. En los últimos días, ha vuelto a circular por redes sociales un fragmento de vídeo de apenas 24 segundos que, a pesar de su brevedad, ha encendido nuevamente la polémica en torno a Kiko Jiménez. En esas imágenes, grabadas hace algún tiempo pero rescatadas ahora con renovada fuerza, se puede ver al propio Kiko expresándose de forma claramente ofensiva y despreciativa hacia mujeres con las que ha tenido algún tipo de relación. No se trata de una escena sacada de contexto ni de una simple broma mal entendida. El tono con el que se dirige, el lenguaje que utiliza y la actitud corporal que proyecta dejan en evidencia un patrón de comportamiento que poco tiene que ver con el personaje refinado, sensible y reformado que ahora algunos están intentando construir en los platós y revistas. Este vídeo, que ha sido compartido miles de veces en diferentes plataformas, ha resurgido no como una simple anécdota del pasado, sino como un testimonio gráfico que desmonta con crudeza la narrativa que pretende limpiarlo públicamente, casi como si fuera una víctima de las circunstancias o un hombre injustamente juzgado. Lo más significativo de este vídeo no es solamente lo que dice, sino el contexto en el que reaparece. Porque no es casualidad que vuelva a viralizarse justo ahora, cuando Kiko Jiménez está siendo mencionado en debates cruciales que afectan no solo a su imagen, sino también a su implicación en un entorno familiar extremadamente delicado. Hablamos, ni más ni menos, del caso que involucra a José Fernando, Michu y su hija, una menor que se encuentra en el centro de un conflicto cada vez más expuesto, más analizado y más manipulado por parte de ciertos personajes que, lejos de protegerla, parecen más interesados en convertir la situación en un espectáculo rentable. Mientras algunos intentan proyectar la imagen de un Kiko responsable, maduro, incluso paternal, la realidad audiovisual les juega en contra, mostrándolo como un individuo que, al menos en determinados momentos de su vida, ha demostrado una preocupante falta de respeto hacia las mujeres y una actitud profundamente arrogante. Y eso, inevitablemente, afecta a cómo se percibe su papel actual en toda esta historia. A todo esto se le suma una investigación periodística emitida por el programa Fiesta, que ha aportado información escalofriante sobre las condiciones de la vivienda en la que, supuestamente, residirá la hija de José Fernando y Michu. Las imágenes mostradas en el reportaje no dejan lugar a dudas. Basura acumulada, inseguridad constante, presencia de tiroteos recientes, calles deterioradas y un ambiente claramente insalubre y peligroso para el desarrollo de una niña pequeña. Lo que debería ser un entorno de protección, estabilidad y cuidado infantil se convierte, en este caso, en un escenario de abandono institucional, marginalidad y riesgo cotidiano. Que una menor esté destinada a crecer en un lugar así debería escandalizar a cualquiera, y sin embargo, hay quienes siguen desviando el foco hacia anécdotas, peleas televisivas o estrategias de victimismo mediático. El debate ya no es solo moral, sino profundamente ético y social. ¿Cómo se puede permitir que, mientras se negocian exclusivas y se cobra por entrevistas, una niña esté condenada a un contexto tan hostil? ¿Dónde están los límites entre la vida privada, el interés público y la dignidad infantil? Pero la situación no se detiene ahí. Porque si la exposición mediática de Michu ya era cuestionable, lo que ha hecho su hermana Tamara en las últimas semanas va mucho más allá de lo previsible. En una serie de apariciones y declaraciones, Tamara ha tratado de justificar su presencia constante en televisión, asegurando que simplemente está ejerciendo su derecho a hablar y defenderse. Sin embargo, una de sus exparejas ha dado un giro inesperado al relato al revelar públicamente que Tamara lleva años planificando su incursión en el universo mediático.
Según este testimonio, Tamara no solo habría fantaseado con recorrer todos los platós de televisión, sino que incluso habría construido desde 2023 una identidad ficticia como trabajadora o colaboradora de una cadena como TLC, sin que existan registros que respalden esa afirmación ni pruebas de colaboración profesional anterior. Esta estrategia de exposición deliberada convierte lo que muchos pensaban que era una víctima colateral del drama familiar en una figura que, desde la sombra, ha movido piezas para posicionarse dentro del ecosistema televisivo. Lo más desconcertante es que mientras su entorno se desmorona, con una menor en juego, una situación habitacional alarmante y una familia sumida en conflictos personales, Tamara parece centrada exclusivamente en mantener su nombre en el foco. Investigaciones recientes han documentado que, durante más de 12 horas de observación en Arcos de la Frontera, no se le vio realizar ninguna actividad profesional. Solo salió de casa a tirar la basura, comprar en una tienda cercana y sentarse en un banco. A pesar de su discurso público de que está trabajando en televisión o colaborando activamente en medios, la realidad muestra una vida ociosa, marcada por la pasividad y una clara dependencia de su proyección mediática para sostener su nueva identidad pública. Lo más grave es que el hecho de que una persona construya su notoriedad aprovechando un conflicto familiar no solo plantea cuestiones éticas, sino que también tiene consecuencias prácticas. Expone a menores, crea tensiones innecesarias y genera un ambiente de desinformación, manipulación y ruido constante que solo beneficia a quienes cobran por contarlo. Este tipo de dinámicas, donde se mezclan medias verdades, imágenes manipuladas, declaraciones contradictorias y estrategias personales de visibilidad, configuran un escenario que debería preocuparnos a todos. Porque no estamos hablando de simples cotilleos sin importancia o de conflictos personales que se resuelven puertas adentro. Hablamos de una maquinaria mediática que se alimenta del escándalo, del dolor ajeno, de la vulnerabilidad de los menores, y del morbo que genera ver cómo algunas figuras públicas desnudan su intimidad ante la cámara a cambio de una suma económica. Y es ahí donde el papel del espectador se vuelve clave. Porque somos nosotros, vosotros, quienes decidimos y premiamos ese tipo de contenidos, si seguimos dando espacio a quienes construyen su carrera sobre la polémica sin escrúpulos, y si exigimos o no un tipo de entretenimiento que, al menos, respete ciertos límites humanos y éticos. En medio de todo esto, no podemos perder de vista que la mayoría de estos movimientos tienen un objetivo claro: mantenerse visibles. Aparecer en portadas, figurar en debates, convertir el conflicto en un negocio. Y lo preocupante es que, en ese proceso, se difuminan las líneas entre lo real y lo ficticio, entre lo espontáneo y lo preparado, entre la verdad y la narrativa editada. Así, los espectadores se convierten en jueces involuntarios de historias que no siempre tienen todas las cartas sobre la mesa. Algunos se dejan llevar, otros desconfían, muchos simplemente apagan la televisión. Pero una parte importante de la audiencia, la que piensa, compara, analiza, cuestiona y exige rigor, sigue ahí, presente, queriendo entender lo que realmente ocurre más allá del espectáculo. Por eso este canal existe. Y por eso seguirá existiendo. Porque en medio del ruido, de los discursos fabricados, de los silencios selectivos y de los intentos por embellecer lo que no se sostiene, alguien tiene que contar lo que otros prefieren omitir. Con datos, con pruebas, con contexto. Sin necesidad de manipular ni de disfrazar la realidad. Aquí seguiremos, contando lo que muchos callan, desmontando narrativas que no resisten el mínimo contraste y recordando que, por más que intenten convertir la verdad en un producto maleable, hay quienes aún creemos que no todo vale con tal de figurar. Y si tú también crees eso, si valoras este tipo de trabajo, te pido que lo apoyes. Deja tu me gusta, comenta, comparte, suscríbete. No por vanidad, no por cifras, sino porque ese pequeño gesto permite que el contenido riguroso y honesto siga teniendo espacio. Porque frente a un panorama como el que estamos viendo, la verdad no necesita decorado, solo necesita que no dejemos de contarla. En las últimas horas se ha generado una nueva oleada de polémica en torno a Tamara, cuyo nombre vuelve a acaparar titulares por motivos que poco tienen que ver con logros o méritos propios, y mucho con una serie de declaraciones cruzadas, testimonios conflictivos y situaciones que no hacen más que poner en duda la imagen que intenta proyectar públicamente. Una de las revelaciones más comentadas ha sido la aparición de unas durísimas palabras provenientes de una expareja suya, que ha ofrecido detalles preocupantes sobre su comportamiento durante la relación. Según este antiguo vínculo sentimental, Tamara tenía una actitud autoritaria, controladora y con frecuentes episodios de enfrentamientos verbales y manipulaciones emocionales. Asegura incluso que en varias ocasiones se sintió atrapado, como si estuviera en una relación donde se le imponían límites absurdos, llegando a prohibirle salir de casa con excusas infundadas, acusándolo sin pruebas de buscar a otras mujeres.
Este testimonio, aunque para algunos pueda parecer anecdótico, se ve reforzado por una serie de pruebas que, según el denunciante, estaría dispuesto a mostrar públicamente si fuera necesario. Mensajes, capturas de conversaciones y otros documentos digitales serían, según él, pruebas irrefutables de una verdad que hasta ahora Tamara ha intentado maquillar o negar frontalmente. En todo momento, el joven insiste en que su intención no es dañar, sino simplemente contar su versión ante lo que considera un relato completamente distorsionado que la propia Tamara ha ido construyendo para posicionarse mediáticamente. Él mismo recalca que la joven, desde hace años, tenía como objetivo convertirse en un rostro habitual de los platós, y que su presencia constante en programas de televisión no es fruto de una consecuencia trágica familiar, sino el resultado de una estrategia perfectamente orquestada. Resulta especialmente contradictorio escucharla afirmar que su única intención es participar en ciertos programas y no en otros, como si eso sirviera para preservar una supuesta integridad o coherencia personal. Ella misma ha repetido en varias ocasiones que solo acude a tardear, como si eso la desvinculara de los conflictos y polémicas que le rodean. Sin embargo, su comportamiento delante de las cámaras parece confirmar lo contrario. Respuestas evasivas, cambios de discurso en cuestión de segundos, negaciones rotundas seguidas de afirmaciones veladas. Una constante que llama poderosamente la atención es la frialdad con la que se maneja, sin inmutarse, sin mostrar ni el más mínimo signo de incomodidad, incluso cuando es confrontada con afirmaciones graves o pruebas documentadas. Como si tuviera una capacidad infinita para borrar todo lo anterior y continuar con una nueva versión en cada aparición. Mientras tanto, los programas de televisión no dejan de sacar nuevas aristas de este conflicto. En el espacio Fiesta, por ejemplo, se ha mostrado una investigación que revela el precario estado en el que vive la hija de José Fernando y Michu. La casa donde supuestamente debería desarrollarse su infancia está rodeada de basura, con evidentes signos de abandono y en un barrio que ha registrado recientemente varios episodios violentos, incluyendo tiroteos. Esta situación ha generado una ola de indignación, no solo por la inseguridad a la que está expuesta la menor, sino por la hipocresía con la que algunos personajes del entorno parecen querer blanquear o minimizar lo evidente. ¿Cómo puede alguien presentarse como figura ejemplar, mientras ignora o relativiza el entorno en el que crece su propia sobrina? Volviendo a Tamara, en un momento de su intervención televisiva, incluso niega haber tenido nunca relación con algunos de los personajes con los que, según otros testimonios, mantuvo vínculos sentimentales, o al menos, intenciones de establecerlos. Se ha mencionado incluso que habría intentado involucrarse sentimentalmente con José Fernando cuando aún estaba casado, un dato que, de confirmarse, añadiría una capa más de polémica a su ya cuestionada trayectoria. Una de las amigas más cercanas de Michu, Saray, fue quien lanzó esta bomba informativa, aunque al ser consultada, Gloria Camila, hermana de José Fernando, prefirió guardar silencio. Según dijo, no quería alimentar aún más la polémica ni darle a Tamara la oportunidad de victimizarse nuevamente, como ha hecho en otras ocasiones. Llama poderosamente la atención la seguridad casi desafiante con la que Tamara responde ante cualquier tipo de acusación que se le presenta, incluso en los casos donde los elementos probatorios parecen ser innegables. No importa si le muestran fotografías, si se leen mensajes que ella misma habría enviado, si se presentan testigos que aseguran haber presenciado determinadas situaciones de primera mano o incluso si la realidad parece gritar lo contrario a su versión. Ella lo niega todo. Con una calma inalterable, con un semblante pétreo que apenas se inmuta, su discurso no varía. Es como si tuviera ya ensayadas las frases exactas que va a pronunciar, como si supiera que cualquier otro movimiento le haría perder el control del relato que tanto se ha esforzado en construir. Lo curioso es que esta negación sistemática no parece ser un mecanismo defensivo ocasional, sino más bien una práctica habitual, una herramienta que ha hecho suya para blindarse ante cualquier cuestionamiento, sea este de carácter familiar, personal, judicial o mediático. Y no hablamos únicamente de una negación verbal, es una negación integral. Niega el hecho, niega la intención, niega el contexto, niega incluso el vínculo afectivo con personas que en algún momento de su vida fueron fundamentales para ella. Se desentiende, se desmarca, se limpia las manos con una facilidad que, lejos de generar compasión o comprensión, genera inquietud. Porque defenderse es un derecho, pero la forma en que uno se defiende dice mucho más de lo que parece. Y cuando esa defensa carece de matices, de explicaciones, de emociones sinceras, se transforma en algo más próximo a la evasión que a la autodefensa. El caso más evidente de este comportamiento se hace presente cuando se menciona a su hermana Michu, y por ende, a la sobrina de Tamara, una menor cuya situación ha sido ampliamente comentada por numerosos medios. Ante la evidencia de que Michu pidió ayuda en varias ocasiones,
algunas incluso desesperadas, según relatan fuentes cercanas, y de que Tamara optó por apartarse, ignorarla o directamente darle la espalda sin ningún tipo de gesto humanitario o familiar, su justificación es simple y directa: no quiere tener trato con gente que le falta al respeto. Y esa frase, por escueta que parezca, esconde una gravedad considerable. Porque detrás de esa aparente firmeza hay una elección consciente de desvincularse no solo de su hermana, sino también de la niña, de una menor de edad que claramente no tiene responsabilidad alguna en los conflictos de los adultos. Lo que para muchos sería una razón poderosa para actuar con empatía, para tender una mano, para mediar en un conflicto familiar por el bien de una niña que no eligió nacer en ese entorno, para Tamara representa lo contrario, una razón para desentenderse del problema por completo. Esa postura, en lugar de calmar las críticas o de hacerla parecer como alguien que simplemente se protege de entornos tóxicos, tiene el efecto contrario. Intensifica la percepción de que actúa desde un lugar de frialdad, de despreocupación, de blindaje emocional absoluto, como si no existiera ningún lazo capaz de alterar su decisión cuando se trata de preservar su imagen o su paz personal, sin importar las consecuencias ajenas. Lo que muchos coinciden en señalar, entre ellos analistas de medios, productores de televisión y hasta antiguos conocidos que han coincidido con ella en algún punto de su trayectoria, es que Tamara ha comprendido perfectamente cómo funciona el ecosistema mediático contemporáneo. Sabe qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo para mantenerse vigente, para volver a ser noticia justo cuando parece que ya no lo será, para convertir cada aparición suya en una nueva oportunidad de resucitar la polémica. No hay ingenuidad en sus gestos ni en sus silencios. Cada declaración que ofrece, cada entrevista que concede, cada paso que da en un plató televisivo está calculado, no necesariamente para convencer, pero sí para permanecer. Porque en un medio donde la atención se fragmenta, donde las audiencias cambian de foco con una velocidad vertiginosa, la permanencia se convierte en el objetivo principal. Y ella parece dispuesta a alcanzarla al precio que sea, incluso si eso significa volver una y otra vez al conflicto, al enfrentamiento, al escándalo. Así, su papel en televisión se vuelve funcional. Es útil para los programas que, en épocas de baja actualidad, necesitan llenar minutos con personajes capaces de generar controversia casi por inercia. Tamara no solo cumple con ese perfil, sino que lo ha perfeccionado. Aparece, niega todo, deja un par de frases ambiguas que puedan ser reproducidas en redes sociales, lanza alguna indirecta envenenada contra quien le convenga en ese momento y se marcha. Luego permanece en silencio el tiempo suficiente como para que el público empiece a preguntarse dónde está, y justo entonces reaparece con una nueva historia, con una versión ligeramente modificada, con un discurso que no aclara pero que alimenta. Es un ciclo que se repite una y otra vez, con ligeras variaciones, pero con el mismo fondo: mantenerse en el centro del foco mediático. Ya no importa tanto si la creen o no, si la critican o la apoyan, lo relevante es que hablen de ella. Y en eso, hay que reconocerlo, es experta. Ante este panorama, el espectador se enfrenta a una especie de laberinto moral. Porque, por un lado, hay un evidente hartazgo. La audiencia ya ha escuchado sus relatos múltiples veces, ha notado las contradicciones, ha visto cómo cambia versiones, cómo omite detalles, cómo rehúye de las preguntas incómodas. Existe un cansancio real ante la reiteración de fórmulas que, aunque alguna vez sorprendieron, hoy apenas causan una ceja levantada. Pero, por otro lado, también existe un impulso casi irrefrenable por saber más. Por entender qué se esconde detrás de su actitud, qué hay de cierto en todo lo que se dice, cuáles son los vínculos que realmente la sostienen, qué pactos tácitos existen entre ella y ciertos programas o periodistas, y por qué, pese a todo, sigue siendo una figura recurrente en el panorama televisivo. Es una tensión constante entre el deseo de mirar hacia otro lado y la necesidad de no perder detalle, entre la crítica frontal y el seguimiento silencioso. Y es precisamente en este contexto donde el papel de quienes consumen información cobra una relevancia especial. Porque cada reacción, cada comentario, cada gesto de atención, tiene consecuencias. Validar o rechazar un discurso no solo depende de quienes lo emiten, sino de quienes lo escuchan y lo reproducen. En una era en la que los datos de audiencia, los algoritmos y las métricas digitales definen qué contenidos sobreviven y cuáles desaparecen, el espectador tiene más poder del que a veces cree. Elegir a quién seguir, a quién creer, qué versión compartir, no es un acto menor. Es una forma directa de participar en la construcción o en el derribo de narrativas públicas. Por eso, ser críticos, ser conscientes, ser exigentes, no es un privilegio, es una responsabilidad. Y por eso también, desde este canal, queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que nos eligen como espacio para informarse. Porque nuestra intención no es complacer, ni seguir el guión que otros dictan, ni replicar lo que ya se ha dicho 1000 veces.
Nuestra intención es aportar contexto, mostrar aquello que otros prefieren callar, ofrecer datos, pruebas, testimonios y, sobre todo, invitar a la reflexión. En un entorno mediático cada vez más ruidoso, donde la polémica se impone sobre el análisis, donde los titulares se diseñan para provocar antes que para informar, nuestro compromiso es con la verdad. No con la verdad espectacular ni con la verdad manipulada, sino con esa verdad que a veces duele, que a veces molesta, que incomoda pero que libera. Esa verdad que no necesita maquillaje ni adornos. Esa que, por incómoda que sea, es la única que vale la pena contar. Y mientras otros sigan disfrazándola, nosotros seguiremos aquí, dispuestos a desmontar cada relato artificial, a poner el foco donde hace falta, y a seguir contando lo que ocurre, tal como ocurre, sin filtros, sin intereses ocultos y sin miedo.